Desde antiguas leyendas hasta coloridas celebraciones, adéntrate en el misterioso pasado de la fiesta de los faroles. También conocida como Festival San Juan, marca el 15º día del primer mes en el calendario chino, cerrando las festividades del Año Nuevo Lunar. Desde la antigüedad, los niños salen por la noche llevando farolillos y resolviendo adivinanzas. Las linternas, una vez simples, hoy se adornan con diseños complejos, incluso en formas de animales. Estas linternas, casi siempre rojas para simbolizar la buena fortuna, representan el dejar ir el pasado y abrazar el futuro, un ciclo de renovación que se repite año tras año. La fiesta de los faroles es un día de reflexión y celebración, comparable a un día o posata en el calendario chino. No se debe confundir con el Festival del Medio Otoño, pero sus festivales de linternas se han vuelto populares en todo el mundo. Pero, ¿de dónde proviene la fiesta de los faroles? Las raíces de esta celebración se entrelazan con la historia y las creencias de hace más de 2000 años. El emperador Ming de la dinastía Han, un devoto del budismo, observó cómo los monjes encendían linternas en los templos en el 15º día del primer mes lunar. Inspirado, ordenó que todas las casas y templos del reino se iluminaran esa noche, convirtiéndose así en una tradición. Otra historia sugiere que el festival celebra la decreciente oscuridad del invierno y la habilidad de la comunidad para moverse de noche con luz hecha por los humanos, las linternas, vinculándolo a Tijin, la deidad de la estrella del norte, durante la dinastía Han. La leyenda cuenta que el festival de los faroles era un momento para adorar a Taiti, el dios del cielo, quien controlaba el destino del mundo humano. Los emperadores, desde Insi Huang hasta el emperador Wu de la dinastía Han, realizaban ceremonias espléndidas cada año, buscando el favor divino para ellos y su pueblo. El festival también está relacionado con el taoísmo, celebrando el cumpleaños de Tianguan, la deidad taoísta de la buena fortuna. Sus seguidores preparaban diversas actividades, rezando por la prosperidad y la buena fortuna para el año venidero. Una de estas historias nos lleva al guerrero Long Mun, quien desafió al rey tiránico y perdió la vida en la batalla. Los rebeldes, en su honor, instituyeron el festival como tributo a su valentía. Otra leyenda nos habla de una grulla celestial, cazada por aldeanos, enfureciendo al emperador de Jade. Para salvar al pueblo, se planificó una estratagema con linternas rojas, fogatas y petardos. Cuenta la leyenda que hace muchos siglos, en la antigua China, vivía una joven llamada Yuan Xiao en la dinastía Han. Yuan Xiao, atrapada en el palacio imperial, anhelaba reunirse con su familia y celebrar juntos el Festival de los Faroles. Pero las responsabilidades y la distancia separaban a Yuan Xiao de sus seres queridos. Fue entonces cuando Dong Fangzhou, el consejero del emperador, se cruzó en su destino. Dong Fangzhou prometió ayudar a Yuan Xiao a reunirse con su familia. El sabio consejero predijo la llegada del Hada Roja y el peligro que acechaba a la ciudad. Yuan Xiao, con valentía, se disfrazó del Hada Roja para alertar al pueblo y al emperador sobre la inminente catástrofe. Siguiendo el plan de Dong Fangzhou, la ciudad se preparó para engañar al dios del fuego con tanyuan dulces, linternas rojas y petardos estruendosos. Una celebración en apariencia, pero una estratagema para evitar la desgracia. La ciudad se iluminó con linternas y el estruendo de petardos llenó el aire, como si la misma noche ardiera en llamas. La familia de Yuan Xiao se reunió, y el emperador decretó que esta tradición se repitiera cada año, marcando así el nacimiento del festival Yuan Xiao. Durante siglos, la adivinanza de la linterna ha sido una tradición arraigada, donde los participantes se sumergen en la sabiduría de los enigmas y los acertijos. Cubriendo un lado de la linterna y pegando adivinanzas en los otros tres, los participantes desafían sus mentes y habilidades para descubrir la respuesta oculta. Los premios de adivinanzas, desde tinta y papel hasta frutas y comestibles, reflejan la generosidad y la camaradería de la celebración, donde la sabiduría es recompensada con gratitud y regocijo. Desde los Estados Unidos hasta Londres, el encanto de las linternas ilumina el cielo, recordándonos la belleza de las tradiciones que unen al mundo. ¿Te gustó esta información y nos apoyas? No olvides suscribirte y darle me gusta.